Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues con este nuevo vídeo lo que vamos a hacer es varios ejemplos de problemas con tabla y con árbol. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre digo, es leer el problema de una manera rápida y después, a continuación, una segunda manera para ver si vamos a hacerlo con tabla o con árbol. Y con árbol me estoy refiriendo a fracción de una fracción más tabla. Entonces, vamos a comenzar con eso. Primero, pues de una cesta de manzanas se pudren 2/3, comemos las 4/5 partes del resto y las 25 restantes las utilizamos para hacer mermelada. ¿Cuántas manzanas había en la cesta? Bueno, ya hemos hecho nuestra primera lectura rápida para saber más o menos de lo que nos estaban hablando y comenzamos ahora a buscar, a detectar, a ver si nos están diciendo que es de tabla o es de árbol. De una cesta de manzanas se pudren 2/3. Este 2/3, ¿a qué se está refiriendo? Pues se refiere a la cesta completa. Luego se está refiriendo al total de las manzanas. A continuación, pues nos dicen, comemos las 4/5 partes del resto. Este del resto, fijaros que es una fracción a continuación del resto. Me están diciendo que yo no me como 4/5 partes de la cesta completa, sino me estoy comiendo 4/5 partes de lo que no se pudrió. ¿Vale? Luego, esto ya nos está dando un indicativo de que no vamos a hacer únicamente tabla, sino que tenemos que hacer árbol, o lo que es lo mismo, fracción de una fracción más tabla. Luego ya hemos detectado cómo se va a realizar el problema. Con árbol, o lo que es lo mismo, fracción de una fracción más tabla. Vale, pues ya tenemos identificado cómo vamos a hacer el problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tomar datos. Pues venga, vamos a tomar los datos. Luego, para esto, tendremos que hacer una segunda lectura. Y empezamos. De una cesta de manzanas se pudren 2/3. Luego se pudren 2/3 del total. Esto no se me puede olvidar. Luego me dicen que comemos 4/5 del resto. Una vez que estamos ya leyendo esto del resto, pues vamos a ver cuál era eso del resto, porque eso es una fracción. ¿Cuál era? Pues me voy a la línea anterior y me estaban diciendo que de una cesta de manzanas se pudren 3/5 del total. A ver, vamos a suponer que esta es nuestra cesta de manzanas y que está dividida en 3 partes y que de aquí se pudren 2/3. Estas son las que se pudren. Luego, ¿qué me queda para comer y para hacer mermelada? Pues para comer y para hacer mermelada me queda este trocito de aquí. Este es el resto que se usa para comer y para mermelada. Entonces, cuando aquí me hablan del resto, pues nosotros automáticamente tenemos que calcular la fracción del total. Para eso lo que hacemos es 4/5, lo que me están diciendo, de... Y ahora, ¿cuál era el resto? Pues el resto es esta fracción azul, que es 1/3, ¿no? Del total. Pues esto lo ponemos aquí. 4/5 de 1/3 del total. Y operamos este de, lo cambiábamos por un por y nos queda 4/5 por 1/3 del total. Y esto nos queda 4 partido 15 del total. Luego ya tenemos nuestra fracción del total que comemos. Seguimos cogiendo los datos. Pues nos dicen que luego tenemos 25 manzanas, que son el resto, lo que queda sin comer y sin pudrirse, y es para hacer mermelada.
¿vale? Luego, ya tenemos todas nuestras fracciones están del total. Mira, fijaros aquí. Nosotros tenemos esta fracción de que se pudren del total. La fracción que comemos ya la tenemos aquí del total. Luego ya estamos en condiciones de hacer la tabla. Hasta aquí era lo de, entre comillas, árbol o fracción de una fracción. Entonces vamos a hacer nuestra tabla. Lo voy a hacer aquí abajo. Pues tenemos fracción, y esta fracción siempre es del total, cantidad, luego tenemos las que se pudren, luego tenemos las que comemos, luego tenemos las que se usan para hacer mermelada y luego obviamente pues el total. Y vamos a comenzar a poner datos. ¿Qué tenemos? Pues que se pudren 2/3 del total. ¿Qué comemos? Pues comemos los 4 partido 15 del total. ¿De mermelada? Pues de mermelada no sé cuál es la fracción, pero sí sé la cantidad de manzanas que se usan, que son 25. Y luego, de la fracción total siempre conozco que es el 1, porque el 1 es lo que representa las fracciones totales. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a resolver cada uno de los huequitos de nuestros problemas que nos pidan. Pues venga, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Pues lo primero que tenemos que calcular siempre es esto de aquí. ¿Por qué? Pues porque es la fracción que me queda por saber para el total. Entonces, la fracción de mermelada, me lo pongo aquí, 1, vamos a calcular la fracción de mermelada. Es decir, es la fracción de manzanas que se usan para hacer mermelada. ¿Cómo se consigue eso? Pues al total, que es 1, le resto lo que uso para lo que se pudren, menos le resto también lo que se come. Y esto es una resta de fracciones, luego tenemos que hacer mínimo con un múltiplo, que es 15. Conseguimos los numeradores, 15 entre 1, 15 por 1, 15, 15 entre 3, 5 por 2, 10, 15 entre 15 a 1 por 4, 4. Esto operamos y nos sale 1 partido 15 del total, porque estamos usando todos los datos del total. Luego esto automáticamente va ahí, 1 partido 15. Y ahora nos fijamos en nuestra tabla. ¿Qué estamos detectando en la tabla? Pues en la tabla se detecta que aquí en lo de las manzanas que se usan para hacer mermelada hay una equivalencia. Es decir, que tenemos la parte de fracción y la parte de cantidad, ambas cosas. Cuando tenemos las dos cosas, esto nos indica que nosotros podemos calcular la cantidad total que había en un principio de manzanas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues esto lo vamos a hacer con la equivalencia. Entonces ponemos aquí 2. Vamos a calcular la cantidad total de manzanas, cantidad total de manzanas, y lo vamos a hacer a través de la equivalencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues 1 partido 15 del total es igual a 25 manzanas. Luego, el del este se puede cambiar por un por. Entonces nos queda 1 partido 15 por total es igual a 25. Y si yo quiero dejar solo el total, lo que hago es copiar todo lo que nos voy a mover. Total igual a 25. Y ahora, mi pregunta es, ¿esta fracción qué le está haciendo al total aquí? Pues la está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Pues va a pasar dividiendo. Luego 2 puntitos, 1 partido 15. Y ahora lo que hago es esta operación, que es una división de fracciones. Y me quedaría 25 por 15 partido 1.
25 por 15, pues serían 375 manzanas totales. Este resultado, pues automáticamente aquí, 375 manzanas. Y ahora nos vamos a la pregunta. Dice, ¿cuántas manzanas había en la cesta? Pues ya tenemos ese dato, ¿no? Que eran 375 manzanas. Entonces, pues directamente, solución, 375 manzanas había en la cesta. Y listo. Bueno, vamos a comenzar con el segundo ejemplo. Pues como siempre, leemos rápido y después leemos pausadamente. Venga, una persona ha cosechado durante la mañana 1/3 de un campo y por la tarde la mitad del resto. Si todavía le quedan 170 hectáreas, ¿cuál es la superficie total del campo? ¿Cuál es la superficie que cosechó por la mañana? Vale, ya sabemos más o menos de qué va el problema. Vamos a leerlo una segunda vez, detectando si las fracciones nos las están dando del total o nos las están dando del resto, para saber si podemos hacer tabla o podemos hacer fracción de una fracción más tabla o árbol. Entonces, comenzamos. Una persona ha cosechado durante la mañana 1/3 de un campo. ¿Ese 1/3 de un campo a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a que de todo el campo entero, pues él ha cosechado 1/3. Luego esta fracción es del total. Luego nos dice que por la tarde cosecha la mitad del resto. La mitad del resto. Y recalco el del resto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que él, esa mitad que cosecha por la tarde, no es del campo entero, sino de lo que quedó sin cosechar por la mañana. Entonces, hasta aquí ya nos están dando un indicativo de que nuestro problema se hace con árbol. O lo que es lo mismo, fracción de una fracción más tabla. Pues venga, una vez que hemos hecho eso, vamos a coger los datos. Datos. ¿Qué nos dice? Pues que por la mañana cosecha 1/3 de un campo, pues del total, ¿no? Que por la tarde, ¿qué hace? Dice que cosecha la mitad del resto. La mitad es 1/2 del resto. Una vez hecho esto, este del resto tenemos que averiguarlo. ¿Cómo era? Pues nos vamos a la fracción anterior, que es donde nos dice que él tiene un campo total, que lo divide en 3 trozos y que de aquí lo usa 1 por la mañana. Esto es 1/3 del total. ¿Y el resto qué es? Pues el resto es esta parte de aquí y esta parte de aquí, que son 2/3 del total. Esto es lo que no cultiva por la mañana. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto es el resto. Lo del resto es esto. Luego esto vamos a sustituirlo. Tenemos 1/2 y ahora dice del resto. ¿Del resto quién es? Pues es este, el 2/3 de 2/3 del total. Y ahora vamos a conseguir así la fracción del total de por la tarde. Este D lo cambiamos por un por y nos queda 1/2 por 2/3 del total. Pues esto es igual, si operamos queda 2 partido 6, 2 partido 6, que es igual que 1/3 del total. Aquí pues ya tenemos nuestra fracción de tarde del total, ¿vale? Y entonces esto ya lo podremos poner en tabla normal. Vamos a seguir leyendo. Dice, si todavía le quedan 170 hectáreas, luego quedan
quedan sin cultivar ni por la mañana ni por la tarde, quedan 170 hectáreas. Pues luego nos hace una serie de preguntas. Pues, ¿cuál es la superficie total del campo? ¿Cuál es la superficie que cosechó por la mañana? Bueno, pues ahora que ya tenemos todas nuestras fracciones, están del total, porque mirad, aquí el de por la mañana pone 1/3 del total. En la de por la tarde, aquí ya tenemos 1/3 también del total. Luego ya podemos hacer tabla. Pues venga, empezamos con nuestra tabla. Fracción. Aquí vamos a poner superficie. Y luego tenemos por la mañana, por la tarde, lo de queda o sin cultivar, ¿vale? Y aquí total. Y ahora añadimos datos que conozcamos. Pues por la mañana del total, ¿qué fracción tiene? Pues tiene 1/3. Por la tarde, ¿qué tiene? Pues por la tarde, esta de aquí que habíamos averiguado. 1/3 también. Luego, ¿qué conocemos? De queda, pues de queda conocemos esto, que son 170 hectáreas. Luego esto va aquí, 170 hectáreas de superficie. Y siempre conocemos que la fracción del total siempre es 1. ¿Qué vamos a averiguar primero? Pues como siempre la fracción que me queda que no sé, es decir, esta de aquí, la que no sé. Esa fracción pues se calcula primero, luego esta es la fracción que queda sin cultivar. ¿Cuál es la fracción que queda sin cultivar? Pues siempre lo mismo, el total menos la fracción de la mañana menos la fracción de por la tarde. Mínimo común múltiplo en este caso es 3. Luego tenemos 3 menos 3 menos 3. Y 3 entre 1 es 3, por 1 3, 3 entre 3 1, por 1 1, 3 entre 3 1, por 1 1. Si hacemos esto nos queda 1/3 del total. Es lógico, ¿no? Entonces este 1/3 del total lo ponemos ahí. 1/3. Muy bien, pues una vez más, llegado a este punto, nos fijamos y vemos que aquí en la fracción que queda sin cultivar, pues tenemos una equivalencia. Y si tenemos una equivalencia, siempre, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular la superficie total. Pues vamos allá. Vamos a calcular la superficie total. Entonces, el paso 2 es superficie total. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la equivalencia. Pues venga, 1/3 del total es igual a 170. Este del lo cambio por un por y me queda 1/3 por total es igual a 170. Escribo para dejar solo el total y pienso que este 1/3 que le está haciendo al total, multiplicando. Luego en el siguiente paso lo que va a hacer es dividir. Y aquí lo que tenemos es una división de fracciones que multiplicamos en cruz. 170 por 3 partido 1. Y esto nos queda 510. 510 hectáreas totales. Luego, esta solución va a ir ahí. 510. Vamos a ir a las preguntas a ver qué nos preguntaba. Decía, ¿cuál es la superficie del campo total? Pues esa ya la tenemos. Y la siguiente es, ¿cuál es la superficie que cosechó por la mañana? Pues se está refiriendo a este trozo, superficie que se cosecha por la mañana. ¿Cómo vamos a calcular ese trozo? Pues con equivalencias también, pero en este caso
nos falta la superficie, es decir, la cantidad que corresponde al 1/3. Pero como sabemos el total, lo que vamos a calcular es la superficie de la mañana. Pues la superficie que cosechó de la mañana era 1/3 del total. ¿Cuánto era el total? Pues el total era 510. El del se puede cambiar por un por, luego 1/3 por 510 y esto operamos. 510 por 1 son 510 partido 3, que son 170 hectáreas. Luego este resultado es el que va ahí en la tabla. 170. Y esto es lo que nos dicen, que cuánto cosechó por la mañana. Pues ya lo tenemos. Como no tenemos nada más que calcular, pues a dar las soluciones. Venga, soluciones. A la primera pregunta que decía, ¿cuál es la superficie total del campo? Pues la superficie total del campo son 510 hectáreas. Y a la segunda pregunta que nos decía que cuánto cosechó por la mañana, pues cosechó 170 hectáreas. Y listo, ya tenemos nuestro segundo problema hecho. Bueno, pues aquí tenemos nuestro tercer ejemplo. Vamos a leerlo de una manera rápida como todos los anteriores y dice: Messi ha metido los 2/5 del número de goles marcados por el Barça, lo que supone 40 goles. Y Suárez la 1/4 parte del resto. ¿Cuántos goles ha metido el resto de jugadores del Barça? Muy bien, tras la primera lectura rápida para saber más o menos de qué va nuestro problema, pues vamos a ir leyendo poco a poco para distinguir si es árbol o es tabla. Entonces comenzamos. Dice: Messi ha metido los 2/5 del número de goles marcados por el Barça. Es decir, nos dicen 2/5 del número de goles de los marcados por el Barcelona. Luego es del total. Seguimos. Lo que supone 40 goles. Pues vale. Suárez dice que la 1/4 parte del resto. La 1/4 parte del resto. ¿A qué se refiere ese del resto? Pues se refiere a los goles que no ha metido Messi. Pues Suárez ha metido la 1/4 parte. Entonces ese del resto no es del total. Luego, como ahí no tenemos del total, estamos ante un problema de árbol o de fracción de una fracción, más tabla. Entonces ya hemos identificado y es árbol, fracción, de fracción, más tabla. Estupendo, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Y ahora, pues como siempre, volvemos a leer y tomamos los datos. Pues venga, datos. Pues dice que Messi ha metido los 2/5 del total de goles. Que dice que supone que esto, los 2/5 supone 40 goles. Es decir, que esto es exactamente igual que 40 goles. Es una equivalencia. ¿Qué más nos dicen? Pues Suárez ha metido la 1/4 parte del resto. Y como siempre hemos dicho, o en estos problemas decimos que como es del resto, como esto es del resto, tenemos que averiguar cuál es el resto. Así que nos vamos a lo que ha hecho Messi. Nos están diciendo que Messi, pues de todos los goles que mete, de todos los goles que ha metido el Barcelona, que lo podemos dividir en 5 paquetes, pues Messi mete goles 2/5 partes. Eso es lo que hace Messi. ¿Qué es lo que queda sin meter? Pues esto. Este y este. ¿Qué esto qué supone? Pues supone las 3/5
partes del total. Esto es lo que no mete Messi. Esto es el resto, del resto. Entonces eso lo vamos a colocar ahí. Entonces nos queda que Suárez mete 1/4 de 3/5 del total. Y aquí tenemos lo de fracción de otra fracción, que es lo que nos dice aquí la metodología por donde tenemos que hacer el problema. Este D se cambiaba por un por, así que esto es igual a 1/4 por 3/5 del total. Y a continuación pues se multiplica y se opera. Esto sería 3 partido 20 del total. Y esto es la fracción de goles que mete Suárez. Muy bien, pues una vez que tenemos esto podemos hacer nuestra tabla. Entonces nos vamos y hacemos la tabla. Que tenemos fracción, y esto siempre es del total. Luego tenemos los goles, tenemos los que mete Messi, los que mete Suárez, los que mete el resto del equipo y el total de todo. Y ahora pues empezamos a rellenar datos. ¿Qué tenemos? Pues que Messi mete los 2/5 del total. Pues 2/5 aquí. Suárez del total, ¿qué mete? Pues Suárez del total mete eso. 3 partido 20. El resto del equipo no lo sabemos. Y el total en fracción es 1. ¿Qué otro dato no hemos usado? Pues el otro dato que no hemos usado es el 40 goles. Luego este 40 goles nos está diciendo el enunciado que son los que mete Messi. Luego eso lo vamos a añadir aquí. 40. Muy bien, pues ahora vamos a hacer nuestro problema. ¿Qué vemos a la hora de mirar la tabla? Pues estamos viendo que en la zona de Messi tenemos tanto los datos de fracción como los datos de goles. Luego ahí podemos hacer una equivalencia y calcular esta parte de aquí, es decir, los goles totales. Pues venga, vamos a hacerlo. 1. Vamos a calcular la cantidad de goles totales. Para eso lo hacemos con equivalencia en Messi, ¿vale? Pues venga, ¿cómo saldría esto? Pues esto sería 2/5 del total es igual a 40. Y aquí todo el mundo sabe hacer ya esto. Sabe hacer que 2/5 por total es igual a 40 y que este 2/5 pasar al otro lado dividiendo. Luego total es igual a 40, 2 puntos, 2/5. Si esto operamos porque es una división de fracciones, sería 40 por 5 partido 2. Que esto serían 200 partido 2, que serían 100 goles. Pues esto lo colocamos aquí, 100 goles. Muy bien, ya tenemos esta parte hecha. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, como bien podemos ver, es esto. ¿Cuántos goles ha metido el resto de jugadores? Es decir, el goles del resto del equipo. Esto de aquí en azulito que estamos señalando. Vale, pero para calcular eso, ¿qué tengo que calcular primero? Pues lo primero que tenemos que calcular es esta fracción, la fracción del resto del equipo. ¿Cómo vamos a calcular esa fracción? Pues la vamos a calcular con la columna de las fracciones, que si veis es el único hueco que queda libre. Luego vamos a hacer fracción del resto del equipo. ¿Cómo hacemos? Pues al total, a la fracción total, le quitamos la fracción de goles que mete Messi y le quitamos la fracción de goles que mete Suárez. Esto si hacemos mínimo como un múltiplo, pues queda 20 partido 20 menos
8 partido 20 menos 3 partido 20, que es igual a 9 partido 20 del total. Y esto, pues, lo colocamos ahí en su sitio. 9 partido 20. Muy bien, ahora solamente nos queda pues lo que está ahora mismo subrayado en azul, es decir, esta, la solución, la que estoy señalando ahora mismo en verde. ¿Cómo hacemos eso? Pues para calcular la cantidad de goles que marca el resto del equipo, pues lo que hacemos es la fracción que marca el resto del equipo del total, pues serán los goles. Hacemos 9 partidos 20 del total, que son 100, y esto nos va a dar el número de goles. Este D se cambia por un por, 9 partido 20 por 100, esto da 900 partido 20, que dan 45 goles. Y esto, pues, ahí a su sitio, 45. Luego, solución. Pues solución, el resto de jugadores marca 45 goles. Pues ya está, esto es todo. Espero que con estos 3 ejemplos y con los 3 ejemplos del vídeo anterior nos haya quedado claro cuándo se hace tabla y cuándo se hace árbol. Árbol o fracción de una fracción más tabla. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos pronto en clase y empezaré a subir vídeos del nuevo tema. A ver si así de esta manera pues nos vamos entendiendo mucho mejor, ¿vale? Venga, un saludo muy grande, chicos y chicas. Hasta luego.